Dios nos permite esta noche también para poder escuchar la palabra y que Dios pueda trabajar así como en el seminario. Realmente Dios nos dio unas noches y unos días muy hermosos compartiendo la palabra con los ministros en el seminario con Pastor Emanuel. Por eso, ¿no? Siempre guardar en nuestros corazones esa palabra que realmente da esperanza a nuestro ser y a nuestras vidas. Vamos a comenzar cantando esta noche, hoy viernes, ¿no? Vamos a cantar el himno número 35. Himno 35, Fuente de Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que buscas viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos obediencia, humildad y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Fuente de vida eterna, ¿no? Es el título de esta alabanza. Y es que en Jesucristo tenemos esa fuente, la cual nunca acabará y constantemente está en nuestras vidas. Por eso, escuchando la palabra, Dios trabaja y Dios nos recuerda cada día que Jesucristo murió por nuestros pecados. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 46. Himno 46. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es el nombre de Jesús, maravilloso es Cristo el Señor, Rey poderoso y fiel, de todo es dueño Él. Maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amadle, hoy adoradle, maravilloso es Cristo el Señor.
Sí, Jesucristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que constantemente repetimos y debemos guardar en nuestro corazón, que por su sangre, que por su llaga hemos sido lavados y limpiados, y por él tenemos la vida eterna. Razón por la cual nos encontramos hoy en día aquí, para escuchar su evangelio, para nutrirnos y que esta palabra trabaje diariamente en nuestro diario vivir. Vamos a seguir alabando esta noche también. Vamos, ya se acerca la Navidad, ¿no? Ya faltan solamente 2 meses, un poco menos todavía. Por eso vamos a cantar unas cuantas alabanzas navideñas para ir practicando. El himno número 58, himno 58, Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud. Por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Sí, ya pronto viene la Navidad, pero principalmente la Navidad que Dios nos ha dado, de que Jesucristo nació en nuestros corazones, en un lugar humilde, en un pesebre, el cual nadie hubiese imaginado que el Hijo de nuestro Señor hubiese nacido, mas nació en nosotros, en nuestros corazones. Por eso reconocemos a nuestro Señor, el cual realmente bajó para darnos la salvación. 62, himno 62, hoy la nueva edad. Ha nacido Cristo ya, gloria a Él, gloria a Él, en pesebre donde está, duerme allí tranquilo.
dulce niño. Vedle hoy la nueva edad. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad. Gloria siempre, amén. Los pastores le verán. Gloria a Él, gloria a Él. Ángeles le cantarán desde el alto cielo. Vedle hoy la nueva edad. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad, la del dulce niño. Vedle hoy la nueva edad. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad. Gloria siempre, amén. Magos desde Oriente van. Gloria a Él, gloria a Él. Oro, incienso, mirra dan al pequeño niño. Daemos a gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad, la del dulce niño. Vedle hoy la nueva edad. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad. Gloria siempre, amén. Demos a Jesús Lord. Gloria a Él, gloria a Él, por brindarnos su amor. Él nació en Belén. Vedle hoy la nueva edad. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad, la del dulce niño. Vedle a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad, gloria siempre, amén. Hermanos, un himno muy hermoso, ¿no? El cual Dios nos permite. A Navidad todos vamos a cantar fuerte, ¿no? Realmente que se escuche esa alabanza hacia nuestro Señor y que también Él pueda trabajar en nuestras vidas. Hermanos, sí, vamos a orar, hermanos, esta noche. Podemos inclinar nuestro rostro. Señor, gracias por este tiempo. Usted nos ha permitido el seminario y también que muchas personas puedan escuchar su palabra, Señor, conectando con su corazón, conectando con su palabra, Señor. Realmente, cuánto necesitamos de su palabra y que esta palabra, Señor, pueda trabajar en nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias, Señor, por la vida de los siervos que vienen desde tan lejos para traer el Evangelio, Señor. Usted los manda para que también puedan llegar hasta acá. Señor, realmente estamos agradecidos
Y aunque también hay mucho trabajo, pero usted es el que hace toda carga, Señor. Podemos descansar en su palabra, de que todo esto es para su gloria, Señor, para que muchos escuchen el Evangelio, para que todo el mundo reciba su palabra, Señor. Gracias por este tiempo. También permita a su iglesia al poder avanzar, así con los trámites del terreno, también con las diferentes situaciones que se tiene, Señor, también los papeles de la iglesia que puedan ingresar, de esta manera avanzar. También este tiempo, una nueva elección que se va a realizar, Señor. Usted dé la sabiduría también para poder dirigir este país, Señor. Gracias, Señor, este tiempo tan hermoso que usted nos da en esta noche para poder escuchar su palabra. Aunque la lluvia refresca nuestro ser, refresca también y da así para que podamos crecer, Señor. Gracias, se lo agradecemos en este día, en esta noche, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, este tiempo Dios nos ha permitido poder llegar aquí, aunque con lluvia, aunque también mucho tráfico, pero Dios da esa fuerza para que los hermanos estemos unidos, reunidos y escuchar la palabra. Y también así, ¿no? El testimonio nos da a cada uno, así como Dios está trabajando, cómo Dios permite, para que cada uno muestre, ¿no? Cómo Dios trabaja. Sí, invitamos, ¿no? A los hermanos, a alguno que quisiera pasar al frente y dar cuenta de su testimonio. Sí, pastora. Buenas noches, hermanos, hermanas. La verdad que yo estaba esperando mucho para testificar y dije, voy a ser la primera si me ganan, porque seguro que quieren testificar muchos por el seminario que hemos recibido. Mucha bendición, ¿verdad? Y yo estaba muy feliz porque escuchábamos la palabra cada día, ¿no? Y me daba la gracia a Dios para que pueda estar feliz en la palabra de Dios. La verdad que aquí quiero leer una palabra, Génesis capítulo 17, versículo 16. Génesis capítulo 17, verso 16. Y dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes, pueblos vendrán de ella. Y durante los 3 días nosotros escuchamos la palabra. El primer día de reunión de ministros, que también por la gracia de Dios no nos permite, entonces ahí el pastor nos había compartido acerca de si Jesucristo está con nosotros, ¿qué problema hay? ¿Qué problema si hay situación o problemas en nuestras vidas? Cierto, yo dije, porque yo verdaderamente tenía muchos conflictos en mi corazón y muchos pensamientos mirando la situación con mi vista, ¿no? Entonces, francamente, ¿no? Y me sentía muy abrumada a veces. Y yo estaba peleando, luchando, porque la verdad que estuve sola, ¿no? Me sentía sola después de estar acá con muchos hermanos, mi entorno, siempre hay hermanas, hermanos seminaristas acá, ¿no? Vivimos muchos. Entonces, de repente, me encuentro sola. Entonces, eso estaba chocando mi corazón. No es que no quiero estar ahí ni nada, simplemente expreso la situación del momento, ¿no? Entonces así estuve y también mucho calor. De repente yo ya era paseñita, pues, ¿no? Estaba muy hinchada, ¿no? No había mis barquitas de mis rodillas, mis dedos todos gorditos. Ay, soy paseña, así estuve diciendo. No, porque las hermanas saben sufrirse en Santa Cruz, entonces parecía como una gallina borracha, así, ¿no? Mareada, así, no quería hacer nada, no quería nada, ni salir a ningún lado. Hasta tenía desánimo de cocinar, porque éramos 3 nomás, y mi hijito se va al colegio, así que mi esposo y yo, solo los 2. Así estuvimos, ¿no? Entonces con Pastora Magdalena nos escribíamos casi cada día. ¿Y cómo estás? Me siento borracha, le decía por la calor. Y ella, me siento como un pez fuera del agua. Así estuvimos nosotros esos días, ¿no? Pasaba una semana, 2 semanas.
misionera Luz, ¿cómo estás? Estoy sola, me siento sola, así, ¿no? Entonces, porque no hay nada, así, ¿no? Entonces, claro, los hermanos hay, pero ellos vienen solo en cultos. Entonces, así estuve. Y de repente llegaba desesperanza en mi corazón porque, pues no es como aquí, pues, ¿no? Allá hay 300 hermanos. ¿Imaginan 300 menos ceritos es 3 en el culto, alguna vez solita por cuestiones de familiares, ellos no venían, entonces así estuve. Entonces, así, ¿no? Pero esperando que venga este seminario, así. Y alguna vez, ¿por qué me vine acá? Así, ¿no? Debería quedarme nomás en La Paz. Pastor Andrés no quiere verme ahí, soy rebelde, yo hago renegar, yo molesto mucho a todos ahí. Así me miraba mucho mi defecto, recordaba mucho así, ¿no? Entonces, ay, claro que no es así, ¿no? No es que pastor no quiere ni nada, solo pensamientos. Así, llegando a este seminario, nosotros preparando el corazón así para venir, y no se puede obligar a las personas, ¿no? Deseamos también que vengan todas las personas, pero pastores igual, pero así Dios no nos permitía. Por eso yo también expresaba mi corazón. Entonces, ese día el pastor dijo, si Jesucristo está con nosotros, ¿qué problema? No hay ningún problema así. Entonces, esa palabra me descansaba mi corazón. Y luego, a estos días, todos los días escuchamos nosotros cómo la diferencia en un corazón por mi vista y la vista de Dios, ¿verdad? Entonces aquí como Abraham también, para la vista de Abraham, Sara era estéril, que no puede dar hijo, que no puede dar esperanza, que no va a tener hijo heredero, etcétera. Pero así sufría Abraham, ¿no? Desesperanza, dolor, así, ¿no? Pero Dios le llamaba ¿para qué habré tenido mi esposa ella? Quizás también habrá pensado Abraham, todo, pero Dios dijo, ella va a ser, ella es. Y dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijos, y será madre de naciones. Entonces, a la vista de Dios ella es bendita, decía. A la vista de Abraham ella es estéril, no hay nada en ella. Entonces, sí, muchos ejemplos nos daba como de Adán también. Eva también para ella era maldición, pero en Dios era ayuda idónea para bien. Así cosas nos compartía acerca de nuestro corazón. Entonces yo también me sentía muy agradecida a Dios. Esto es mi vista, esto es la palabra de Dios. Entonces yo descubría mi maldad de mi corazón, de que yo estaba enfocando por mi vista también, hermanas. Yo no soy espiritual, ¿no? Entonces también soy engañada por mis pensamientos, mirando la situación por mi vista. Pero recordaba, ¿no? De verdad, cada día yo estaba muy feliz, escuchando la palabra. Sí, sí, sí. Y luego, por último, ¿no? Anoche nos compartió. En Jesucristo todo es en amén, ¿no? 2 Corintios 1, 20. Voy a leer, ¿ya? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, ¿no? Entonces eso, el pastor decía, sí, la verdad se ve situación a tu vista, pero a la vista de Dios no es bendición. Entonces Jesucristo está con nosotros, ¿qué problema Él va a hacer? Entonces así también nosotros, Dios dice que todo Montero va a ser salvo, todo La Paz va a ser salvo, todo Bolivia. Entonces así nosotros también nos llenamos de esperanza y de la palabra, ¿no? Y también una cosa más, yo quiero expresar mi felicidad, ¿no? Yo vi mi suegra, mi familia vinieron todas las noches. Yo no le invité, yo no busqué, sí, mis hermanas vienen aquí, ¿no? Entonces, pero ver mi suegra que estuvo todos los días, yo me sentía muy feliz. Escuché que vino el día domingo. Yo no podía ir a visitarle, buscarle, ¿no? Aunque yo de allá decía, vamos a ir, termina el seminario el jueves en la noche, viernes, ayudaremos a ordenar todo hasta mediodía, me viajaré al campo, así era mi plan, mi corazón. Y voy a estar allá con mi suegra un momento así. Pero Dios hizo diferente, ¿no? Cuando escuché que vino el domingo ella, estaba delicada. Por eso yo le llamé, le estaban atendiendo a mis cuñadas. Dios le puso enfermedad a mi suegra para que ella esté. Mamá, Dios te trajo para el seminario, vamos a vernos en seminario. Así yo le dije. Entonces cada día yo le vi. Yo no le dije, venga mamá al seminario ni nada. Pero al verle ahí ellos, todavía, ¿no? Me daba mucha felicidad. Entonces, ay Dios, gracias, tú estás trabajando en mi familia.
Entonces después tenía otra ansia, segundo corazón. Ahora quiero verle cómo está, cómo ha escuchado. De hecho que tiene que estar feliz porque tanta palabra que hemos escuchado y ella vino todas las noches, así. Y fue así. Cuando yo llegué hoy, misionera, deme permiso, por favor, por lo menos 1 hora o 2 horas. Quiero ir a verla. ¿Cuál es tu corazón? Me dice, ¿no? Yo, mi corazón es, quiero verla a mi suegra. Así. Ella no se fue al campo, está aquí. Entonces así fui y ella muy feliz. ¿Qué salía la primera palabra de su boca? Estoy feliz, dice, porque hemos escuchado la palabra de Dios. Así. Soy salvo. Eso es mi alegría, mi recompensa de Dios. Hermanos, yo también paso dificultades, situaciones, ¿cómo no? Pero no dejo abrumarme por recordar la palabra de Dios. Así fui muy bendecida este seminario por la visita del siervo. También nosotros habíamos pedido comunión. Nosotros fuimos exhortados mucho, ¿no? Por la palabra. Entonces, pero en la prédica del pastor nos habló mucho, mucho, más de lo que imaginaba ni lo que yo veía en mi corazón. Entonces yo me sentía muy feliz, de verdad. Entonces, ya no hay tiempo, dice Pastor Andrés, para tener comunión con Pastor Kim. Pero ya hemos tenido comunión más de 1 hora, así, ¿no? En la palabra. Entonces yo oro a Dios, ¿no? Que Dios guarde su palabra en mi corazón y guarde mi corazón. Nada más le pido, porque nada depende de mí, es de Él y para Él, como aquí dice, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en el amén. Amén, decía yo. Gracias, Dios. Todo es para tu gloria. ¿Verdad? Soy defectuosa, soy rebelde, soy carnal, pero esa persona puede encontrarse en Jesucristo, sí o sí, y paz, ¿no? Entonces, sí, yo soy así. Gracias por amarme, Señor. Gracias por hacerme tu instrumento. No merezco, no soy digna, pero tú estás conmigo. ¿Qué hay más? Nada más. Así es, hermanos, quería expresarle mucho, ¿no? Estoy muy feliz. Gracias. Sí, muchas gracias, pastora, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿no? Vamos a dar paso al coro, el cual nos va a interpretar esta noche 2 alabanzas. El himno 91 es Todo para mí, y el himno número 192, Sin Cristo no tengo nada. Sí, podemos dar un fuerte aplauso al coro también, como se presenta.
Sí, muchas gracias, ¿no? Realmente Dios permite las voces para poder servir a nuestro Señor, para que su nombre pueda ser glorificado y así también avanzar, ¿no? Ahora, ¿no? Les invitamos a los hermanos a que puedan pasar a los asientos de adelante, de esa manera podernos acomodar libremente para los que vienen llegando, también puedan acomodarse en los asientos de atrás. Y, ¿no? Le invitamos, ¿no? Cada uno puede pasar tal vez al frente, a los asientos y acomodarse. También recordamos, ¿no? El poder apagar sus celulares para escuchar con atención la palabra, para que el que esté al lado, ¿no? No se distraiga y que esa palabra pueda ingresar en su corazón. Sí, hermanos. De esa manera también igual saludamos, ¿no? A los hermanos que escuchan mediante la radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros, compartiendo el Evangelio, llevando la palabra de los siervos. Y también aquellos que sintonizan mediante Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas, La Paz, y también poder compartir, comentar, eso también ayuda mucho para poder llevar el Evangelio. Sí, bueno, a continuación tenemos, ¿no? El video acerca de el resumen del CLF del libro de Romanos, el cual se llevó en estos días, ¿no? Desde el día martes hasta el día jueves, que era ayer, podamos ver con mucha atención, ¿no? Sí, adelante con el video, por favor. Sí, hermanos, es realmente la obra de nuestro Señor que realmente trabaja día en día. Sí, vamos a dar paso esta noche al pastor Andrés Lim, el cual nos va a compartir esta noche. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, buenas noches. Esta noche vamos a ver San Juan, ¿no? Esta noche el libro de San Juan, capítulo 14, desde 1 voy a leer.
desde el versículo 1, ¿no? Voy a leer, ya todos se encontraron, voy a leer. Ya no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si ahí no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vuestro también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis y también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hasta el versículo 13, ¿sí? Perdón, 12, ¿no? Hasta el versículo 12 hemos leído. Hoy, ¿no? Hoy en la madrugada el expositor retornó a Perú. Durante 3 días ustedes también escucharon bien. Estaban muy felices, contentos. Pero yo también debería estar feliz, ¿verdad? ¿No? Pero muy diferente en mi corazón. Que yo también terminando he visto, pero deberían tener felicidad mucho, pero más preocupaciones en mi corazón. Y también mirando antes de llegar y conversamos, Pastor Emmanuel Kim, preguntamos que yo siempre, algún expositor viene, yo primeramente yo pienso, ¿no? Si Dios está enviando un siervo, ¿qué voy a preparar en Bolivia? Necesita ese plan. Luego, pastor, también, no todos los expositores, pero de vez en cuando me exijan. Por ejemplo, pastor Kim Ki-sung va a llegar el 20 de enero próximo año, va a llegar con un pastor juntos. Entonces, pastor me dijo: Andrés, yo voy a visitar, pero en esta vez quiero hacer eso. Esta vez quiero hacer eso. Eso prepara. Y hasta ahora casi la mayoría no habla. La mayoría, pastor y Michel también. Eso prepara. Esta vez, pastores, 500 pastores, ya junté un lugar. Yo predicaré. En caso de pastor Kim Ki-sung también, eso ya preparan. Eso. No muchas cosas, como algunas cosas grandes, ¿no? Y esta vez, como en este año 2025, febrero, ¿no? Hubo campamento de Sucre antes de realizar también, Andrés, ese lugar, 20,000 personas nosotros preparamos, así me dijo. ¿Cuántas personas, hermanos? 20,000 personas. Entonces ahí primeramente me transmite por la fe, por el corazón de Dios,
Aunque no todo puedo aceptar, no estoy de acuerdo. Casi todas las veces que me pidió, no estoy de acuerdo. Que yo sé que eso no es fácil, ¿no? Humanamente es difícil, no se puede. De vez en cuando con Pastor Ospak también, conversando, Pastor Ospak también, que hablan que no estoy de acuerdo muchas veces. Casi la mayoría, todo me habla, no estoy de acuerdo. Casi muchas veces no podía aceptar. Entonces esta vez pastor también, ¿no? Pastor Emmanuel Kim hablando, más que todo mi plan yo expliqué, pastor, estoy preparando de gran seminario bíblico en la noche. Luego en la mañana, en la tarde, CLF, queremos convocar los pastores. Entonces el pastor aceptó también hasta email. Quiero preparar, entonces, Andrés, email no. Email, en esta vez, email yo no puedo, solo CLF y gran seminario bíblico. Entonces, según eso, voy a preparar pastor. Entonces, pastor también voy a preparar. Luego ahí, así avanzamos. Entonces, y esta vez, que llegando el expositor, que no es evento grande, comparando, ¿no? Otro evento, ese evento no es grande evento. Entonces para mí y ese evento consideraba, ¿no? Como un evento de la ciudad de La Paz, ¿sí? Un evento no es grande, aunque como evento nacional llamamos todos los ministros de Bolivia. Luego estaba preparando, entonces preparando un evento, mucha área, ¿verdad? ¿No? Primeramente, ¿qué área debe moverse? ¿Qué evento estamos preparando? Gran seminario bíblico en la noche, entre noche. CLF solo en la tarde, 2 eventos estamos realizando. Entonces no es grande eso, un evento muy pequeño. Entonces para preparar, pero necesita diferente área. Primeramente, ¿qué área también necesita usted pensando? Usted puede pensar juntos. Puede escuchar, pensar junto conmigo, ¿no? Entonces, y la gente viene, entonces necesita inscribirse en la oficina. Oficina, 2 oficinas de Gran Seminario Bíblico, también SLF. Entonces está llegando de otras ciudades, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, todas las sedes vienen. Entonces ahí necesita inscripciones, ¿no? Ahí ellos vienen, ¿dónde va a quedarse? No cualquier lugar, es cierto. Entonces necesita hospedaje. Luego, si ellos se hospeda, va a comer durante el evento, va a comer. Entonces, ¿dónde va a dormir? ¿Qué va a comer ellos? Ellos a La Paz, nosotros va a cubrir ese dinero o cobrando entrada, coordinando, o cobramos entrada, por entrada va a cubrir. Luego, iglesia aquí pura. Pero el lugar del evento es Iglesia Bautista Prado. Aunque cerca, pero tenemos distancia. ¿En qué manera podemos trasladar? Transporte. ¿Sí? ¿Ya puede entender? ¿Está pensando junto? Entonces, oficina, hospedaje, alimentación, comida, transporte. Luego también. Entonces, cuando ya realiza el evento, el lugar, necesita atender. Entonces, recepciones, atender. La gente viene, atender. ¿Sí? Recepcionista. Luego, también hay en ese lugar iglesia bautista. ¿Sí? Y cuando mucha gente viene también, no todos mismo corazón. Por mi experiencia también, otra persona, otro corazón tiene, ¿no? Nosotros escuchando, son hermanos, pastores, desean, ¿no? Acercarse, conversar, testificar.
Pero alguna persona mira otras cosas. ¿A quién tiene plata? ¿A quién tienen valores? ¿Verdad? ¿No? Que piensa eso para también robar. Algunos. Siempre evento también, eso ocurrió. Entonces, como yo mirando, entonces necesita, ¿quién va a cuidar? Seguridad. Luego también llegando ahí, y por lo menos que CLP solo escucha, ¿verdad? ¿No? Pastores. Entonces, solo escucha luego, palabra muy bonito. Luego se retorna, termina el evento, ya retorna, ya no hay más. Entonces, para tener más comunión, contacto, para trabajar juntos, ¿a qué necesita? Estanes hacemos, por eso, estanes. ¿Han visto ustedes en el patio de iglesia? Estanes. Entonces, ¿qué estanes va a poner? Ahí va iglesia, buenas nuevas teología, o email, o Cristo TV, o Jerusalén Radio. Pastor Ospag es fundador principal, que conozca a Pastor Ospag, biografía, a sus libros, ya pensamos. Luego eso, entonces, estanes necesita materia, es inversión. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a cubrir? ¿De dónde va a cubrir? Estanes, cada inversión. Entonces, cada stand también necesita un encargado. La gente viene, pastores vienen, ¿quién va a explicar? ¿Sí? No solo explica, luego algunos pastores tienen interés a anotar su iglesia, contacto, luego mejor en ese lugar decidir. ¿Qué decidir? Puede entender, ¿verdad? ¿No? En ese lugar, porque pasando se olvida, se enfría corazón, ¿no? Corazón cambia. Pues en ese momento tiene interés, pastor, ¿qué iglesia usted desea? Ese CLF, ¿qué fecha usted desea? Yo voy a hablar, mi pastor, director. Luego la fecha anotando. Entonces ya va a avanzar. Luego entonces la gente también viene, librería. Yo librería. Entonces no solamente poner Biblia, libros, para que la gente tenga interés llamativo. Panel, ¿qué banner hacemos? ¿Qué cosa hacemos? Luego cuando empieza el evento, necesita, ¿cómo ustedes escucharon la palabra? ¿La palabra escucharon bien? ¿Entró al corazón? Para entrar al corazón necesita buen equipo, sonidos, el sonido. Sonido no es bueno, se aburre, se enoja. Entonces sonido necesita. Usted vio pantalla también, área de video. Luego los que ya llegaron en el lugar, también otros desean escuchar, pero no da tiempo. Por eso, por diferente manera, por Cristo TV, Jerusalén Radio, nuestra página web, luego también satelital, canal YouTube, canal Facebook. Nosotros eso transmisión hacemos. Para transmisión necesita equipo, video. Se ha aburrido, parce. Yo veo, está aburrido habla. ¿Cierto? Está escuchando. Entre las áreas solo ni siquiera, menos la mitad. ¿Sí? Mucha área, más área. Eso, cuando, aunque pequeño evento, ese evento, muy pequeño, hermanos, casi descansamos, no hicimos nada en ese caso. Muy pequeños eventos, pero a un pequeño evento, ese área necesita. Entonces yo preparando, como igual que escuchando ahora a los hermanos, todos están felices, contentos, pero me quedaba muchas preocupaciones en mi corazón. Como aquel versículo 1, ¿no? Esta noche hemos leído. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Que yo también esta noche leyendo ese versículo, creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo, mi corazón será diferente. Pero antes de preparar ese evento, mirando diferentes áreas,
y también llegaron los ministros de diferentes ciudades. Entonces mi corazón me turbaba mucho, más que todo, preocupaciones. Entonces yo también personalmente con expositor y hablamos. De hecho también tengo dudas, también tengo curiosidad. Comparando iglesia Perú más grande, Bolivia es menos. Comparando son ministros, 60 ministros. Aquí Bolivia casi como con esposa sumando todo 20, ¿no? Entonces mucho más. Iglesia también casi 30 iglesias. Entonces trabajo es muy grande en Perú. Entonces yo también quería aprender como pastor, así iglesia grande, avanza. Entonces también preguntamos. Y mi preocupación es que primero los ministros en Bolivia, pero hermano José Sánchez, su matrimonio, iba a ir a entrenamiento Perú. Pero no quiso, luego también salió, dejó ese camino. ¿Conoce, no? Era evangelista, José Sánchez. Entonces, hermano José Sánchez, después de salir de ese camino, luego ya pasamos tiempos. Aunque evento muy bonito, hermoso, Dios trabajó, pero teníamos también de situaciones nosotros. Porque evento muy grande, enorme, llegaba muchas presiones, situaciones, choque, discusiones, malentendimientos. Entonces como nuestro corazón también, ¿verdad? No tenía mucho espacio, no puede hablar, no puede explicar bien. Entonces, y por complicaciones en nuestro corazón. Entonces como también la misión, los pastores coordinando, decidimos, ¿no? Recibir entrenamiento en Perú. Pensamos con Pastor Daniel Ho, iglesia más grande, y ahí estando creo que mejor. Y por esa manera decidimos, pero dejó, ¿sí? Tenía situación en el corazón de hermano José Sánchez y dejó ese camino. Después de dejar ese camino, entonces difícil, ¿verdad? Una vez dejando un ministro, a regresar a la iglesia es un poco difícil. Yo también poniendo en ese lugar no es fácil, que hablando vivir por la fe, pero ya dejando ese camino, luego ya nuevamente como un hermano normal, que regresa, venir a la iglesia, culto, escuchar no es fácil, eso entendemos. Luego también saliendo afuera necesitan para mantener, trabajar, los hijos, mantener, trabajar, no es fácil. Luego después este año 2025, preparando campamento de Sucre, antes de realizar el campamento de Sucre, hermano Israel también dejó ese camino. Hermano Israel era pastor, lo dejó antes de realizar. Porque en verdad necesita un evento muy grande, más ministros, más encargados necesita. Pero quería trabajar, sí, ahí misma situación dejó ese camino, hermano Israel. Entonces ahí y trabajando venían los ministros de otros países, igual y Dios trabajó en Sucre, ¿no? Usted también estaba ahí, ¿no? Dios trabajó, ¿verdad? Pero otra parte, también después del campamento, pero está bien también, evangelista Juan Carlos también. Hermano Juan Carlos, después de terminar el campamento de Sucre en la iglesia de Montero, ahí también dejó, tenía poco de situación en la iglesia Montero, entonces quería, invitamos a que recibir entrenamiento, porque la iglesia, su iglesia de Montero también tenía algunas dificultades. Por eso sería bien venir a La Paz, recibir entrenamiento poco, recuperando, y Dios permita
y pastorear, pero no quería, mejor quería trabajar. También misma situación, dejó ese camino, ¿no? Hermano ahora Juan Carlos. Entonces quería trabajar, quería trabajar. Primeramente estaba en San Germán, pero y después no podía adaptar bien, vino aquí a La Paz. La Paz está. Entonces ahí, después, luego hermano Rodrigo Pilco también, más después. Entonces su corazón también estaba difícil. Y por eso con Pastor Gabriel Kim de Argentina hablando, en vez de dejar ese camino, mejor vivir en Argentina, recibir la guía del pastor de Argentina. Por eso viajó a vivir en Argentina. Entonces ahí también, hermano Rodrigo también, ¿no? Entonces mirando los ministros, en el principio pensé, ¿sí? Solo se veía, ¿no? Sus culpas, también sus defectos. Pero en verdad, ¿no? Esta vez como pastor Emmanuel Kim llegó, tengo mi dificultad. Aquí en Bolivia eso está, los ministros así está dejando, luego y pasando. Pasó en verdad, entonces yo primeramente se veía, pero y más pensando, ¿verdad? No, eso llegaba mucho, eso en mi corazón, aflicciones. Luego, aún así está algunas situaciones, pero porque mientras estando pastor acá yo, en Bolivia, eso es mi responsabilidad. Entonces, pienso, pastor, muy difícil, ¿no? Es en mi corazón, esa parte. Yo también pensé, mejor aquí otro pastor llegando en Bolivia, otro pastor más mayor que yo, luego dirigiría. Entonces no pasaría estas cosas, yo también pensé. Y personalmente también pienso. Aunque yo también quiero hallar y sigue, ¿no? Compartiendo en ese camino el Evangelio, pero pasando esas situaciones, eso es mi dificultad, mi preocupación. Luego también no tengo capacidad, ¿verdad? No tengo capacidad. Hermano Israel cuando salió, entonces dejando ese camino, me dijo, ¿por qué con Pastor Andrés habla? Solo trabaja. Difícil hablar espiritualmente, dice. Entonces, yo también escuchando, pienso en eso. Claro, casi y trabajamos, conversaciones, trabajar por necesidad de la iglesia y trabajar. ¿Sí? Entonces, y mi esposa también, cuando habla, y aunque y siendo padre, debería ver con su hogar, esposa, los hijos. Pero mi vida es casi, no hay comunión con mis hijos. Que aquí viene en la mañana, todo el día aquí, luego regresa a la casa, mi esposa dice, cuando es la hora de comer, no mira celular. Pero en mi celular llega un montón de mensajes, muchos mensajes. Algún mensaje tengo que responder rápidos. Entonces, comiendo, mirando, entonces mi esposa se enoja. Por lo menos hora de comer hablamos, hijo, padre. Esposa y esposo hablamos. Porque aunque estamos todos los días acá, solo trabajos, porque debe hacer muchas cosas. Entonces, mi hijo también, aunque que hasta ahora y su libreta, su examen, su tarea, casi yo no hago, ¿no? Mi esposa. Entonces, mi esposa y habla. Por lo menos 30 minutos puede hablar. ¿Con quién? Mis hijos. Entonces, tratos, pero 30 minutos, ¿qué hago yo?
de vez en cuando me da tiempos. ¿Qué hago? Me prefiero dormir que casado. Yo también como humano padre, me siento en el suelo, en sofá y duermo. Que duermo mucho yo también, dormilón. Me gusta dormir. Alguien no me impide, un día puedo dormir. 2 días puedo dormir sin comer. Entonces, cuando hay tiempo con mi hijo, en vez de hablar, ayudar tarea, entonces duermo, que descanso poco y me siento y duermo rápido. Mi esposa se enoja. Usted, cuando su cabeza, cuando pega almohada, duerme, dice, rápido duerme usted. Entonces mi esposa no puede dormir profundamente porque yo cuando echo y duerme rápido roncando, dice. Pero uno que ronca se siente, no se siente, ¿verdad? ¿No? Y mi esposa se molesta. Entonces intentando, hasta ahora cuesta eso yo, conversar, hablar, mis hijos. Pero como los hijos están creciendo, más pide, más deseo tiene, también más curiosidad tienes. Entonces yo veo difícil porque debería conversar. Conversando se da cuenta que tiene corazón, no mi hijo. Pero yo conmigo hablo, hijo, conmigo, sí papá, yo también. Después ya no hay más que hablar. Porque conversando entiende, ¿verdad? No, pero no había esa conversación. La mayoría, ¿quién conversa? Con la mamá. Entonces, mi esposa tiene mucho conocimiento de los hijos. Entonces, tiene diferentes temas, estudio, o su colegio, su futuro, su deseo. No, pero yo, aunque con mi hijo hablando corto tiempo, pero en mi mente está otro lado. Mi hijo me pregunta, yo pienso otras cosas. Iglesia, que eso debe hacer, eso debe hacer, eso. Entonces mi hijo no tiene interés en hablar conmigo. Mejor, él más tiene interés en hablar con quién. Con la mamá o sus cosas. Entonces yo también con mi esposa hablando o cambiando mucho, porque como siendo padre no puede conversar, hablar. Entonces yo también escuchando trato de intentar y cambiar. Personalmente, ¿no? Personalmente cambió mucho, que intentando poco a poco, pero mirando a mi esposa, ¿cambió o no cambió? No cambió. Entonces, y ahí más pensando, ¿no? Justo ese tiempo sonó, ¿no? Mi hijo aquí y grupo de danza. Entonces, grupo de danza viene los adolescentes. Entonces, le gustó, enamoró de una de miembro de danzas. Entonces, no sabía nada. Pero como celulares antes también entregamos para que estudie, pero en celular, aunque estudiando, ¿qué hace? Mucho juego de internet. En juego de internet, ¿qué hace? Habla con otra persona en el internet. Entonces mirando de vez en cuando de Santa Cruz, los hijos de hermanos de Santa Cruz hablan. Algunos de Corea también, porque él estaba en Corea, habla, está bien. Pero ya mi esposa como la madre ve diferente que antes, ahora más grande. La voz también cambió, ahora así como el cuerpo también está cambiando. Mi hija Unso también, sus cuerpos diferentes que antes. Ahora yo no puedo entrar a su cuarto sin permiso. Papá, grita, estoy cambiándome. Antes no había problema, ¿por qué? Ahora grande, no puedo entrar, tocar permisos. Luego antes abrazaba, besaba libremente, pero ahora, a la hora, ya no. Diferente, porque el cuerpo ya cambió. Entonces necesita, siendo padre,
respetar, hablar de diferente manera. Entonces yo también no sé muy bien, pregunto a mi esposa estudiaba esa parte. Entonces me explicando, escuchando o también tratando. Entonces somos ahí viniendo como siendo un adolescente, luego en el colegio mirando, todo tiene chica, chico, todo novia tiene. Algún día mi esposa preguntó, ¿tú también tienes novia? No, dice, se enoja, ¿cierto? ¿Cómo yo no tengo interés la mujer, dice. Pero aquí mi esposa, como siendo la madre, tiene más interés. Entonces mirando celular, luego su vida, poco diferente. Entonces en la noche no duerme, en la mañana mucho duerme. Puede ser, pero se daba cuenta, en la noche habla, conversa, chatea, hace juego de internet. Entonces peleamos, quitamos celular, ¿sí? Quitando celular de su hermana menor también, quitando también laptop también. Entonces toda la manera, de vez en cuando nosotros quitando sus celulares, dejamos en mi cuartos. Yo y mi esposa dormimos cansados. 2 madrugadas, 3 madrugadas, silenciosamente viene a nuestro cuarto. ¿Sabe dónde hay celular? Lo lleva. Solo eso no, eso espera que duerma padre, madre. Lleva, luego hace madre, porque único horario. Ahí hace. Luego antes de despertarme, él ya dejando, como fuera que no pasó nada. Entonces, pero y se entera, ¿verdad? ¿No? Ya tardando el tiempo y se entera. Entonces tenía duda mi esposa, no durmió. La noche silenciosamente viene, luego lleva. ¿Qué hace? Luego otra vez hablamos, exhortamos. Pero no sabíamos, pero celular mirando un día hay una joven, adolescente, miembro de danza. Entonces estaba chateando, mensajeando. Entonces ahí nosotros, como dice, pescamos. Mi esposa se sorprendió, aunque mi hijo, siempre padre, madre, cree en hijo, ¿cierto? Creo que mi hijo no va a ser diferente que otros. Pero encontramos, entonces mi esposa me avisó. Entonces hablando, no hablar la verdad. Dando vuelta. No es adolescente de la iglesia, afuera, dice, en mi colegio. ¿Quién es? A fulano. Dame su número, llamamos. A usted hablando con mi hijo. Pero no es ella. Habla la verdad. No habla. Pero nosotros pescamos celular, todo. Porque padre, madre más sabe, ¿verdad? ¿No? Más sabe. Entonces poco averiguando, una de acá de nuestra iglesia, miembro de danza. Ahí enojamos, ¿no? Hablamos. Por eso en la noche no puede dormir. Luego su nota sale muy bajo nota. Porque trae, sola hace bien. Su nota poco alto. Pero Songo es mayor que Une. Entonces él, su nota más bajo sale que Une. No entendemos. Si a un punto puede salir, pero muy bajo sale. Porque no estudia. Porque en la noche todo chatea, hace luego. En el colegio, ¿qué hace? Duerme cansado. No, su nota, ¿cómo sale? Muy bajos. Luego, en vez de enfocar su tarea, su estudio, ¿con quién? Con ese, ¿sí? Como adolescente, conversando, yo te quiero, yo te amo. Entonces, ¿en dónde encontramos sin saber nadie? Cuando llega a la iglesia, ¿sí? ¿Cómo podemos hablar para que no se note? Entonces, mucho entre ellos, pero pescamos. Entonces ahí conversamos. Y padre, madre aman, preocupa.
ahora tú no está bien lo que están haciendo, más que todo tú ese engaño. Padre, madre engañando, eso es grande problema, muy malo corazón tiene. Luego también no cree en Dios tú y hablamos. Luego nosotros llamamos, que disciplinamos, que no puede participar en cultos, que debe pensar son. Entonces hay ese tiempo ha pasado, ¿no? De mucho tiempo. Eso también mirando, aunque yo también aquí hablo, que cómo debe enseñar, educar. Pero mí mismo tampoco enseño bien, mis hijos, difícil eso. Entonces aquí yo pienso, ¿cómo voy a predicar, compartir ante los hermanos? Porque mi vida tampoco estoy bien, porque, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a compartir la palabra? Entonces yo también algunas cosas tengo ese en mi corazón y conversé personalmente con el expositor. Más que todo quería aprender, quería escuchar, pastor, qué piensan, ¿no? Los ministros, acerca de los ministros también. Entonces ahí que ustedes esta vez a través de ese gran seminario bíblico, también CLF, participando, escuchando, y la palabra da mucha esperanza y fortaleza, ¿no? Mucha esperanza. Yo también he visto, los hermanos estaban contentos, la palabra está trabajando. Pero en caso mi persona, poco diferente, ¿no? Diferente en esta vez. Yo quería conversar, saber, aprender, ¿no? Iglesia Perú, cómo está guiando. Entonces una parte, pastor decía, llegando a Perú, luego empezó a visitar las iglesias, provincias. Entonces, y solo matrimonio no más viajar, mejor los hermanos acompañan, que vean, ¿no? Cómo Dios trabaja. Luego, diferente iglesia de provincia también, cómo está. Quería que vea, conozca. Entonces los hermanos invitaron, entonces Cusco, antes de venir acá, Cusco hizo seminario. Entonces de Lima casi 100 hermanos viajaron, dice. Entonces ya hermanos, yo pensaba que hermano de Lima no tiene trabajo, por eso viaja. Él tiene dinero, por eso viaja. Todos son solteros, no es casado. Que ¿sí? Casado tiene hijos, hija, trabajo. Por eso hay tantas personas y podían viajar. Pero el pastor le explicaba, ¿no? Porque mejor los hermanos acompañar, que vean diferentes iglesias, también ven, ¿no? Cómo Dios trabaja. Aunque la situación no es fácil, ¿no? Pero así invitando, viajando, junto a viajar. Entonces, antes de hacer Cusco, otra iglesia, provincia también. Entonces, varios hermanos viajaron juntos. O sea, aquí invito a La Paz también. Pero como ya antes de venir, varios lugares viajaron, acompañaron, difícil, ¿verdad? No venir hasta La Paz. Entonces, pastor matrimonio vino. Pero anciano, ¿no? Anciano Carlos Salvatierra. Usted también escuchó, ¿no? Su testimonio. Ahí vino y deseaba, dice, tanto desea acompañar. Entonces, ¿cómo acompaña su matrimonio? Trabaja un negocio. Desea junto, pregunté, anciano, ¿por qué solo vino? Solo viene, ¿no? Se aburre, porque solo come, solo pasea. ¿Por qué no vino su esposa? Pregunté. Entonces, su esposa tiene que trabajar en su negocio. No se puede dos, dice. Uno se queda, uno viaja. ¿Sí? Otro se queda, uno recién. Por eso ahora el turno es ahora anciano. Su esposa, mientras se queda, trabaja su negocio, es anciano. Por eso el anciano vino. Estaba muy agradecido, ¿no? Anciano. Entonces el corazón de pastor ya, que diferente. Y luego también, pastora también junto, ¿no? Estaba. Entonces pastora también empuja, dice, mucho empuja.
Entonces, y justo pastora también hablando, pastora, una pregunta. Tengo también mi dificultad aquí, La Paz, que jóvenes mucho desea, tiene novio, novia, ya sé, sabemos eso, tiene deseo. Pero dentro de la iglesia muchos jóvenes tienen novio, novia. Luego su corazón muy inclina al mundo, este tiempo más fuerte, porque tiene al mundo, ¿sí? Aunque nosotros queremos hacer el grupo de joven, dar muchas actividades, eventos, que su tiempo más ocupe acá. Adolescente también, eso es mi también tarea, grupo de adolescentes, grupo de jóvenes, grupo de casado, casada, grupo de niños, y dar vida, que ocupar actividades, también espiritualmente formar y predicar eso. Pero aquí en la iglesia tenemos esa situación, muchos jóvenes, adolescentes tienen novio, novia dentro de la iglesia, luego su deseo en muchos se inclina al mundo. Entonces yo disciplinaría, creo que nadie, ni uno va a quedar pastora, casi disciplinaría, ni uno, casi la mayoría, todos ese corazón tienen. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Luego también empuja para que puedan viajar juntos, ver. Sí, entonces empezó, dice, auspicio, porque diciembre hace gira de cantata navideña en Perú. Entonces las casadas se empujó, que pide auspicio, ¿no? Enviando. Entonces casi 50 casadas hace. Entonces, y pastora decía poco con broma, ¿no? Broma. Y habló, dice, ustedes no echan, no sirve el evangelio, área de auspicio, voy a encender tus casas, dice. Aunque poco amenaza, pero empujaba. Tal vez pastora no se preocupaba, dice, tal vez otra manera puede entender, ¿no? Pero como pastora sabiendo que mejor echar su tiempo, ¿no? Su vida para el evangelio. Entonces Dios va a bendecir. Pero y no vino, no todos, como 50 salieron, dice. 50 también mucho, ¿verdad? ¿No? Muchos. Pero no vino, entonces llamó, dice, llamando. Oh, hermana, ¿por qué no vino? ¿Oh? Sabe que no tenía tiempo, por eso no podía encender tu casa, ¿sí? Pero siguiente semana voy a encender sí o sí tu casa. Sí o sí ya participa. Entonces, escuchando, diferente, ¿no? Corazón tiene. Yo más poco cuidaba. Yo tenía un corazón como hermano José Sánchez salió, hermano Israel salió, hermano Juan Carlos salió, últimamente hermano Rodrigo salió. Entonces, achicaba muchos ver estas cosas. Entonces, una lucha, aún ve no es bueno, no es verdad, pero mejor que poco, ¿no? Que dejar. Y los jóvenes también yo veo que hablar como según la palabra de Dios no va a quedar, que todo tiene ese deseos. Luego mirando los guía de zona también, que no se reúnen. Luego tampoco participa reunión de guía de zonas. Pensamos muchos. Ese hermano no participa cultos, pero sale a predicar el evangelio. O algunos hermanos están alejados, recientemente regresando. En ese caso, no aceptar. En ese caso, apartando, chequeando su corazón, cómo es. Pero cuando hace según la palabra de Dios, entonces exhortando, luego interviniendo su vida, y tenía un pensamientos, va a cerrar, o va a salir, o también hace. Y algunos hermanos hablan contra la iglesia, muchos contra mi persona muy fuerte. Entonces yo también escucho otra manera escuchando, que no es real, muchas cosas no es real. Yo quería ir rápido a hablar,
que no es eso, no sé quién habló, no sé qué es. Rápido quiero hacer, hablar. Pero aquí también hay muchas cosas que hacer. Entonces, pasando el tiempo, más se escucha, más escuchando contra iglesia, contra mi persona, escucho eso. Escuchando, ¿qué voy a hacer en ese caso? Entonces, no es una vez, varias veces. Algunos llamamos, hablamos, que no es así, que no habla más. Que usted eso hace, sí, Dios no va a trabajar, no es de Dios. Porque se divide la iglesia, ¿verdad? Entonces mi intención es que entienda ese hermano, cambiar, arrepentirse. Pero tal vez mi manera no es como fuerte, entonces de vez en cuando pienso, soy muy humano, o tal vez muy suave tal vez. Entonces de repente también de vez en cuando entra que necesito mostrar, ¿qué mostrar? Yo también tengo carácter, no es suave eso. Entonces hablo fuerte, grito, hasta insulto. Porque no cambia, sigue igual que yo pensaba, en vez de disciplinar o votar, expulsar de la iglesia, porque último caso, que no se puede, afecta a la iglesia. Entonces, en vez de eso, intentando hablar. Entonces, no podía ese parte, mucho, mirando. Sí, hablamos, ¿no? Y varias veces, esta parte, esta noche, creo que no ordené bien lo que pensaba, yo hablaba, ¿no? Más que todo de mi preocupación. Pero leyendo esta noche, ¿no? Versículo 1. San Juan 14, ¿no? Versículo 1, hemos leído. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Muchas veces yo en mi corazón así estaba, ¿no? Se turba mi corazón. Entonces, aunque hablamos, cree en Dios, Dios va a ayudar, ¿verdad? ¿No? Pero, y creyendo en Dios, y Dios va a dar la paz, fuerza, esperanza. Pero ese tiempo, más que todo, ¿no? Llenaba en mi corazón mucha ese parte. Además, y hasta Pastor Spag apoyó ese apoyo, ¿no? Un dinero. Pero intentamos comprar, sí, mucho deseamos, ¿verdad? Yo también deseamos. En ese lugar, cada vez mirando, me daba mucha tristeza ese lugar. Y siempre estaba ahí un rinconcito, un montón de cosas. Luego también cuando entro al baño, yo tampoco quiero entrar al baño, es muy estrecho. Una vez cuando por la rotación llegué aquí en La Paz, ahora casi 7 años entrando. Al entrar al baño, ¿qué quería hacer? Y cerraba y chocaba mi rodilla. Entonces, ¿cómo puede? Difícil también abriendo la puerta, ¿cómo puedo hacer mi necesidad? Tampoco, incómodo. Entonces pensé a ese lugar. Yo tampoco quiero invitar mi familia a ese lugar. Luego los invita aquí, invitando lugares, aquí cuartos, y también no, aquí muy frío ese lugar, ¿verdad? ¿No? Muy fríos. O sea, aquí más que todo culto viene, no hay espacio. Entonces deseamos ir a comprar. Primero a Chachicala, ¿no? Ese lugar. $1.100.000. Intentamos, pero no podía tener mismo corazón.
dentro de la iglesia se dividía diferentes corazones, otro no podía avanzar. Entonces también el monto muy alto dejamos. Y luego también que otros lugares, que aquí colegio también. Pero averiguando bancos, los bancos no quieren prestar. También no hay dólares. O sea, ahí últimamente Dios mostró ese lugar, ¿no? 2 cuadras arriba del terminal de bus. Entonces ya todo confirmamos. Solo pagar, pero el banco ahora no, banco no permite abrir la cuenta. Entonces no puede transferir. Así estamos en la situación. ¿Escucharon, no eso? Sí, eso. Entonces ahora eso estamos conversando con bancos que abran o transferir, entonces ya tenemos. Si no hay, necesita, ¿no?, pagar efectivo, $300,000, pero falta mucho. Y justo también nosotros, apoyo de Pasos PAC, cuando Uruguay necesitaba compra del terreno, ahí prestamos. Entonces, y para que devuelva a nosotros, ello también no hay, porque está pagando, ¿no? Pago final en el mes de diciembre. Entonces está averiguando préstamo del banco ello mismo también. Entonces ahí también del político, ¿no? Políticamente, ¿cómo va a depositar, enviar? Depositando acá nuestra cuenta tampoco podemos retirar dólares. Entonces ahí estamos ahora, orando, conversamos. Entonces nosotros aquí, eso, ¿no? Conversamos, estamos hablando. Todo esto mirando, miraba, ¿no? Llenaba muchas cosas, ¿no? Debe hacer trabajo, necesidad de mucho. También hay más, ¿cierto? Más cosas. Régimen y penitenciario también, ¿cierto? O sea, aquí no avanza régimen, los maestros tienen que capacitar para entrar, eso. Después de compartir, ver, ¿no? En mi área cárcel, ¿quién recibió la salvación? ¿Quién no recibió la salvación? ¿O poco falta? ¿Qué falta? ¿Qué parte voy a hacer? O mi dificultad también, los profesores, sí, avanzar, ¿verdad? ¿No? Cada parte. Hablar también, ¿qué más cosas? Radio, Jerusalén Radio, Cristo TV, muchas cosas. Entonces, y yo, mi corazón lleno de eso, ¿verdad? No eso, pensando, entonces Pastor Emmanuel Kim decía, cuando una hermana invitó almuerzo en zona sur, entonces todo estaba feliz, contentos, pero cada rato yo me salía, salir, entrar, que llamando a mí, mensaje, entonces para responder, ¿no? En la mesa todo está feliz conversando, no podía contestar, salir, entrar. Entonces, pastor, después en la noche conversamos. Conversando, pastor también me explicó. Porque en ese caso, como pastor director, no haga así, esa manera, porque ya aquí ministros bastantes encargados, ellos pueden hacer eso, el director no se mueve, que por cada rato sí salir, responder, mensajear. Entonces en ese caso solo un ministro ahí debe hacer. Entonces escuchando yo también, porque mi persona, ¿verdad? No tengo capacidad. Que muchas veces mirando yo también pienso, ¿no? Aunque usted también, no sé, que muchas veces un pastor mayor mejor acá, mejor, que venir tiene más capacidad. Y pensaba mirando. Luego, si eso rápido soluciona, mejora, entonces aquí va a funcionar. Luego, siendo pastor, va a enfocar, leer la Biblia, luego meditar, llenar. Palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Sí hay. Pero como esta noche, ¿sí? Ay, disculpe, ¿no? Que hablando. Porque versículo 1, como mi corazón estaba hablando. Por eso no sé, turbe vuestro corazón. Si hubiera creído en Dios, en Cristo, en vez de ese corazón más paz, tranquilidad.
y mucha esperanza. Pero mi corazón no podía ver, más turbaba, ¿sí? Se turbó corazón por las que está pasando situaciones. Pero aquí, luego versículo 6 podemos ver, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, versículo 6 leyendo, Jesús es camino, la verdad, ¿no? Y luego la vida. Que yo también por esta situación quería mejorar, hacer bien, intentar. Pero aquí leyendo, Jesús es camino, es unir con Jesús, ¿verdad? O creer en Jesús, la palabra de Dios. Entonces, camino, el camino, la verdad, la vida. Entonces, muchas veces yo también desviando, como mis hijos también, como poco te expliqué. Me sentía también un poco difícil cómo va a hablar en ese caso. Más que todo, mi esposa más habla, conversando, escuchando. Y que mi esposa tal vez hablando, que mi esposa desea escuchar de mí, salga, que salga. Que hijo, cierto, preocupación de hijo también. Normal, cierto, una vida normal. Pero en mí que sale muchas diferentes cosas que no esperaba, ¿no? Entonces ahí también discusiones, peleas. Porque en mi corazón todo ahí estaba, otros. Otro, eso no, eso debe hacer eso. Mi preocupación más ahí. Tampoco podía pensar. Entonces yo también mirando esto, la verdad muy mal, está muy desviado mi corazón, piensos. O sea, aquí Jesús le dijo, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida es. Nadie viene al Padre sino por mí. Con Cristo o conectarían, confiando. Entonces, esa situación, aún un montón, ¿verdad? ¿No? Todos. Y Dios puede solucionar, yo creo. Ya un versículo leyendo terminamos esta noche, hermanos. 12, el versículo 12. ¿Sí? ¿Podemos leer juntos, hermanos? Ya 12, ya 1, 2 y 3. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también. Sí, aquí una palabra, ¿no? Muy interesante, hermanos, que dice, el que en mí cree, ¿no? El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará y también. Entonces nosotros también creyendo en Jesús, va a hacer, dice, las obras de Jesús. Así está escrito, ¿verdad? ¿No? Usted también así piensa. Así piensa, ¿verdad? ¿No? Pero ya aquí abajo más. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No solo hacer la obra de Jesucristo, ¿no? ¿Y qué más hace? Más mayores puede hacer. Yo también muchas veces escuché ese versículo, esa palabra. Aunque sí, amén, pero cuando yo vivo en mi vida, que ve primeramente situaciones, ¿verdad? ¿No? Situaciones como ahora explicando varias cosas. Entonces, en vez de creer en Jesús, en la palabra de Dios, ¿cómo se queda? Siempre ahí, mejor otro pastor, mayor pastor venir. Ay, yo no puedo, no tengo capacidad. Difícil, yo así me quedaba. Así haré, creeré. Pero después, otra vez se queda.
Pero aquí el versículo leyendo diferente, ¿verdad? ¿No? Si cree, que dice, cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. No solamente las obras de Jesús, aún mayores hará, dice. Más grandes obras de Jesús, ¿verdad? No va a hacer, dice. Más grandes obras. Esta noche, hermanos, si como escucharon la palabra, ¿verdad? ¿No? También en el seminarios. Entonces, creyendo, ¿verdad? Ustedes, nosotros podemos hacer las obras que Jesús hizo, pero no solamente más mayores, más grandes, ¿verdad? ¿No? Sí, pero ¿quién puede hacer? Dice aquí, cree. El que cree no se queda. El que cree, ¿qué hace, hermanos? Se mueve, avanza, ¿verdad? ¿No? Porque va a hacer, dice, va a hacer. Dios va a ayudar. Sí, hermano, recientemente, hoy creo que ayer terminamos. Entonces nosotros tal vez queremos descansar, tal vez, ¿no? Recién terminó. Pero también va a llegar el pastor Kim Gi-sung, ¿no? Enero. No hay mucho tiempo también, está cerca. Son los hermanos, los pastores líderes que llegaron en este CLF. Luego nuestra familia ha invitado nuevas personas, llegaron, escucharon. Entonces los hermanos visitando, compartiendo también. Luego estudio bíblico en la casa de familia, en la casa de conocidos. Luego en caso de los pastores líderes, antes de llegar el pastor Emmanuel Kim, realizamos entre nosotros CLF o diferentes eventos. Entonces, en vez de descansar mejor, nosotros avanzamos. Que Dios va a ayudar, ¿cierto? ¿No? Si creyendo Dios va a hacer, dice. Más mayores nosotros podemos hacer. Los hermanos esta noche, y confiando en Dios, avanzamos. Entonces, primero voy a orar, luego esta noche 3 en 3, orando, regresamos. Primero voy a orar. Dios Padre, esta noche escuchamos libro de San Juan capítulo 14 versículo 1, dice, se turbó, ¿sí?, vuestro corazón. Dios sabe muy bien a nuestro corazón. Yo también personalmente ese evento, antes de preparar, y se veía muchas situaciones, ¿verdad? Muchas necesidades en la iglesia. Aquí en la ciudad de La Paz, uno de más urgentes de las necesidades, compra del terrenos. Nosotros buscamos, intentamos desde antes, mucho tiempo atrás. Ese tiempo Dios está mostrando, estamos también conversando, negociando con las dueñas. Es su última parte, pero tiene la situación, Dios Padre, aquí mirando las situaciones, dificultades, se turba, dice el corazón. Por eso Dios dice, cree en Dios, cree en mí, es Cristo. Porque es Cristo es el camino, la vida, la verdad. Solo nosotros, uniendo con el Señor, con la palabra de Dios, tal vez se ve en nuestros ojos, no es así, diferentes. Pero como es Cristo la verdad, es Cristo es la vida, nos sí o sí va a dar la vida, luego sí o sí va a dar la obra del Señor Cristo. Dios Padre, esta noche nosotros oramos por culto de oración. Entonces ahora, si estamos comprando ese terreno, Dios va a dar a nosotros, porque ese trabajo no de nosotros, es de Dios para el Evangelio. Dios más va a preocuparse. Dios sí o sí va a solucionar, nos va a mostrar, Dios está con nosotros. También ayer terminamos el gran seminario bíblico y CLF. Llegaron varios pastores, líderes, también invitados, nuestras familias, conocidos. Desde ahora
con los hermanos juntos, con mismo corazón de Dios, de la iglesia. Dios va a trabajar. Confiamos en Dios, en Jesucristo. En nuestra vida también va a manifestar la obra de Señor Jesucristo. Más mayores también, así confiando, avanzaremos. En el mes de enero también, Pastor Kim Gi-sung va a llegar con Pastor juntos, sus compañeros. 20 de enero llegando va a estar 2 días, 21, 22 de enero. Luego 23 va a viajar a Colombia. 2 días estando aquí en La Paz, en Bolivia. Dios va a trabajar grandemente, por eso está enviando. Nosotros también, confiando en el Señor, en Dios. Dios sí va a trabajar a través de a nosotros, a través de los hermanos de Bolivia. Dios desean y trabajar. Esa noche nosotros pedimos, oramos, acercándose de Dios usted, mucha necesidad, muchas cosas Dios debe solucionar para nuestros hijos, para nuestros hogares, matrimonios, también por nuestras necesidades. Los hermanos también tienen diferentes pensamientos, diferentes aflicciones, diferentes corazones de la iglesia de Dios. Dios y solucione, ayude. Esa noche nosotros oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, hermano, esta noche 3 en 3 orando. Luego regresamos, hermanos.